Gracias, Juan, por el estudio. Muy aceptado el concepto que tienen las denominaciones, ¿verdad? Que no creen ellos que terminó todo en la cruz de Cristo. Hay un texto, si alguien lo busca por ahí, donde dice, no es que Moisés lo diga, Dios lo dice. ¿Ya? Incluso hay un texto, ¿ya? que me gustaría que ustedes tomaran nota de la exposición que hizo el hermano, a ver si concordamos un poquito. Creo que está por ahí en el libro de Génesis, ya que la gente cree que antes no tenían ley. Sí, sí había ley. ¿Ya? Es un texto muy claro, cuando el Señor llama a Abraham, ¿ya? ¿No es cierto? En el capítulo 12 del libro de Génesis, y luego más adelante va a decir que Abraham y los demás, dice en el capítulo 26 del libro de Génesis, verso 5, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, Abraham guardó los mandamientos, preceptos, leyes y estatutos. Yo voy a compartir con ustedes Job 23. ¿Y qué dice Job 23, 11, 12? Ya lo estaba viendo yo mientras el hermano daba ahí el mensaje. Job, ya, en relación con Génesis 26, versículos 5 y 6, hay un paralelo de ideas, palabras y frases en Job 23, versículos 11 y 12, que lo vimos la semana pasada, donde dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, la gente que lee las escrituras, bueno, antes, un abrazo para todos, un saludo afectuoso, y vamos a estar aquí unos 35, 45 minutos compartiendo una porción más de la palabra de Dios del libro de Job. Entonces, gracias, Juanito, ya, por todo lo que hiciste. Y es súper interesante que lo que nosotros no nos damos cuenta es que tenemos una ventaja comparativa extraordinaria, porque nosotros no estamos contaminados con ninguna doctrina humana, sino que dejamos que la palabra de Dios hable. Hay veces hay cosas difíciles de entender, ya como dice el apóstol, las cuales algunos tuercen como también las otras escrituras, ¿verdad? Y dice, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Cristo, pues. Se cumplió todo lo de la ley, toda la figura de las cosas celestiales mismas, los paralelos de ideas, de frases, de circunstancias y tal. Así que firme y adelante, y defendamos la sana doctrina, comámonos el libro. Va a ser dulce como la miel cuando entra, pero se pone amargo en el estómago por los resultados que trae para los que se pierden. Así dice Jeremías. Vale, abran sus Biblias, por favor, al libro de Job. Job, capítulo 24, vamos a ver hoy. Y yo creo que con eso tenemos más que suficiente. Yo quiero que tengan mucho cuidado ustedes, ¿ya?, con lo que vamos a estudiar hoy día, sobre algunas cosas que parecieran medios controversiales, pero no lo son, si se leen en el contexto. A veces, como ahí hay hermanos muy experimentados en la pantalla, hay hermanos también que les interesa el estudio de la Biblia, usan su creatividad, su imaginación, su intelecto, porque Dios nos da a todos, ¿verdad?, de distintas posibilidades, y toda la gente que están en esta plataforma son personas inteligentes. De manera que acuérdense ustedes que el conocimiento es la acumulación de data, ¿no es cierto? Y la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, y la sabiduría es la aplicación de las dos anteriores. Y todos los hombres, de una u otra manera, y en distintas capacidades, de acuerdo a la oportunidad, ¿verdad?, podemos entender las escrituras. Aquí nadie nació con una estrella en la frente, y nadie es vicario filii Dei.
ya, representante de Dios en la tierra, como la tiara que dice el Papa, ¿no? Aquí la Papa dice Vicarius Filii Dei, representante de Dios. O miembro del colegio cardenalicio y nombrado, ¿verdad?, profesor, ya como erudito, como miembro para la doctrina de la fe. Esas son puras cosas humanas que no tienen ningún sentido. Son como las frases de los políticos a veces, o como las organizaciones que se crean en los gobiernos para, ¿verdad?, responder a lo que la gente cree. Las consignas, las frases, las siglas, a veces no nos dicen nada. Sin embargo, la palabra de Dios es potente y nos dice lo que nosotros necesitamos oír como hijos de Dios. Pero, ¿qué quiero decir todo eso? Que tenemos que entender en el contexto de lo que estamos hablando. Tengan en mente que Job no sabe lo que pasa. Nosotros sí. Job está enfrentando una situación difícil. Empiezan los discursos. Hay cosas, doctrinas muy profundas, verdaderas. Pero aquí hay una cosa también que se produce, ¿verdad? Un intercambio de ideas, de pensamientos y de todo lo demás. Y claro, de repente sus amigos, pues en vez de ser consoladores vinieron a condolerse y a consolarle, resultaron odiosas, ¿verdad? Porque pensaron que él estaba sufriendo porque era todo lo malo que Dios se podían imaginar. Ellos sabían que no era así, por lo menos no se sabía, ¿no? Así que ojo con el contexto en que se dicen las cosas. Yo el martes enseñé un texto ahí, yo sé que a algunos hermanos a lo mejor les llamó la atención. Cuando el ciego, ¿se acuerdan el caso del ciego, el capítulo 9 del libro de Juan? Cuando el otro le dice, oye, dice, ese hombre es pecador porque no guarda el sábado. Dice, da gloria a Dios porque el hombre ese no guarda el sábado. Y después el argumento del pobre ciego que había sido sanado, le dice, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y después dice, no, nosotros sabemos, nada, no, Moisés tocante, qué sé yo, a eso y qué sé yo, qué sé yo. Entonces dice, y sabemos, dice, porque él había estado en la sinagoga, el ciego, como miembro de esa sinagoga y había sido enseñado por ellos mismos, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Esa frase tiene que entenderse en su contexto. No se refiere a todas las cosas que la gente puede decir o no decir. Ahí está hablando de una persona que en ese caso se refiere a Cristo, ¿no es cierto? Porque en el contexto a él lo acusan de pecador. Dice, yo no sé si es pecador o no, lo único que yo sé que yo era ciego ahora, creo. Pero dice, sabemos nosotros los judíos, los que estudiamos, porque el ciego también era estudioso. Una cosa es ser ciego y otra cosa es tener la mente mala. No, él tenía la mente buena. Y dice, ya, porque Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios se oye. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado a veces, porque esas pequeñas cosas nos ayudan a entender, pero no dicen nada contrario. Una verdad, pero del porte de una catedral. Es como cuando expliqué yo el tema de Moisés, del hombre de Nicodemo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Algún día cuando estudiemos el libro de Juan, porque lo vamos a estudiar aparte el libro de Juan, ¿ya? Vamos a entender esa parte. Muy bien, capítulo 24 del libro de Job dice, y le vamos a poner otro nombre. Yo le tengo aquí un nombre que le puse hace muchos años, ya que lo puso un hermano, dice, Dios parece ignorar a los malos. Pero no se equivoquen. Dios no los ignora. Ignore viene del latín, que no sabe. No quiere decir de que Dios pasa desapercibido. Dios parece ignorar a los malos. Capítulo 24 de Job dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Aquí hay una frase que es muy interesante. Yo la quiero compartir con ustedes. El mensaje que no lo tenía como lo tenemos nosotros ahora, completo, todo revelado. Y yo quiero que ustedes vean conmigo, por favor, en 2 de Corintios, un texto muy conocido por todos ustedes, en el capítulo 5, versículo 10, 12, a ver,
Ok, vamos a ver. Segunda de Corintios 5:10. Porque los que le conocen no ven sus días. Todopoderoso significa eso, que no hay nada que se le oculte. Es la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Todopoderoso. Dios es esa clase de Dios. Entonces, nosotros a veces, al estar situados aquí en el planeta Tierra, ilimitado por nuestras propias, digamos, falencias, qué sé yo, dureza de corazón, soberbia o como ustedes lo quieran decir. Ya, a veces no entendemos eso, pero así es. Porque los que le conocen no ven sus días. ¿Cuáles días? Bueno, conoció los días Job de Cristo, conoció lo que dice ya revelado por el Espíritu Santo en 2 Corintios 5:10. Mire lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Fíjense ustedes la frase. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso no lo sabía quizás, o no lo entendía en toda su plenitud, en toda su magnificencia, Job, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Entonces, él dice, ¿por qué los que no le conocen no ven sus días? Bueno, quizás él ignoraba eso, pero sí. Algún día todos vamos a tener que comparecer en el tribunal de Cristo. A lo mejor pasan piola durante esta vida y pareciera que no les sucedió nada y mueren felices, qué sé yo, etcétera, y todo lo demás, y nunca hacer la voluntad de Dios y con toda clase de maldades. Pero algún día van a tener que comparecer delante del Señor. Dice en los hombres malos, dice, no es que Dios se gire hacia el lado, sino que Dios los deja ya como hoy día en el mundo hay tanta gente, ¿verdad? En guerras, inmoralidades, traiciones, muertes, crímenes, etcétera, porque ellos viven en la oscuridad. Acuérdense de esa frase, ellos viven en la oscuridad. Cristo es la luz del mundo, ¿se acuerdan? Ok. Traspasan, dicen, los linderos. Yo tengo una nota aquí, ¿ya? Y dice, y roban los ganados y los apacientan. Es increíble. Es increíble. Y es cierto. Los malos así parece que no les sale ni por curado. O borracho, como debiera decirse. Nosotros decimos en Chile los curaditos, los que beben mucho alcohol. Traspasan los linderos. A veces pasamos por alto. ¿Qué significa que traspasan los linderos? Tengo aquí otra referencia, que por favor quiero que ustedes lean conmigo. En Deuteronomio 19:14. Deuteronomio 19:14. Busquen por favor conmigo Deuteronomio 19:14. Cuando estudiamos Génesis y la ley, ya nos damos cuenta de muchos de esos detalles que son los principios morales y espirituales que rigen a la humanidad, ¿verdad? Nos reunimos como ciudad, como país, como estado, ¿verdad? Y como planeta, ¿verdad? Traspasan los linderos. Deuteronomio 19:14. Dice la palabra, 19:14. ¿Ok? Dice, en la heredad que poseas en la tierra que el Señor tu Dios te da, está hablando de la distribución de la tierra, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿Saben ustedes que se han cometido horrendos crímenes? Yo conocí el caso de una familia en España, ya del siglo pasado, y que estuvieron peleando 3 hermanos solteros, 2 mujeres y un varón, con el vecino por un deslinde de una propiedad que era de su padre y de sus vecinos. ¿Ya? Y esos 3
Siguieron en eso, y eran, creo que 5 o 10 metros que se había corrido un poco la cerca para allá o para acá, no sé. Al final cometieron un homicidio esos tres y mataron a toda la familia. Fue una cosa muy tremenda. Y todas las guerras que han existido sobre la tierra, a veces son por deslindes. Chile ha tenido más de 30 litigios ya, en la Corte Internacional de la Haya por temas de límites. Los hermanos argentinos hemos estado al punto de ir a la guerra con ellos por límites territoriales, y Chile ha tenido que ceder ya casi toda la Patagonia, o sea, es tan cierto lo que dice aquí el señor, que es una cosa de malos, es una cosa de terrible. Hoy día mismo en Chile están reclamando personas, ¿verdad? Propiedades ancestrales que ni siquiera les pertenecieron a ellos. Si estudiamos la historia del mundo, siempre ha sido así. Fíjense ustedes ya que en 80 años se ha cambiado, ya en los últimos 80 años, se han cambiado más de 40 veces los límites de los países. Por ejemplo, no existe la República Democrática de Alemania, se desvaneció, no existe. Antes existía Yugoslavia, ahora tampoco existe, ahora hay otras ciudades. Está Montenegro, Albania, Serbia, Croacia, ¿verdad? O sea, todos esos países, y todos tienen distintas márgenes. En Norteamérica, las disputas entre Canadá y Estados Unidos y sus límites, ya han habido guerras y muertes entre México y Estados Unidos. Lo mismo, por eso se llama California y Arizona. Arizona es porque es una palabra en inglés castellanizada, ¿verdad? Arid zone, o sea, zona árida. Y Montana, que viene de montaña, como en inglés no existe la ñ, entonces Montana. Y New Mexico, que también estaba ahí, qué sé yo, etc. Entonces ha habido guerras terribles. Chile y, qué sé yo, y Bolivia tienen litigios en estos momentos. Y hay reclamos, qué sé yo, de límites y tal. Así que, dice, los malos traspasan los linderos que Dios ha marcado o que ya están en pie. Es una cosa increíble. Dice que este tipo de gente, Dios parece ignorar a los malos que roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos. Era una cosa como robarle la esencia misma de su vida, el sustento de su vida. Pero ahora también se hace muchas veces y toman en prenda el buey de la viuda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cuando nosotros vemos las leyes que pasan los hombres y los que reclaman justicia social y todo lo demás, etc., primero tenemos que buscar al Señor. Y en el Señor vamos a encontrar la solución a un montón de problemas que tienen los hombres. Pero la gente no considera para nada a Dios. Acuérdese, ¿no es cierto? Acuérdese lo que leímos el otro día. Un texto muy interesante en Job 21:14. Dicen pues los malos a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Si los conocieran, pues mira, habría mucha solución en el mundo. Muchas de las injusticias sociales que se cometen es porque falta la responsabilidad moral espiritual, ¿verdad? De muchos. Se llevan el asno de los huérfanos, imagínense ustedes. Toman en prenda el buey de la viuda. Eso sí que era mortal. Dice, hacen apartar del camino a los menesterosos. Y todos los pobres de la tierra se esconden. Como que los acorralan, como que los apartan, ¿verdad? Y todo lo malo que eso puede significar. Mira lo que dice el hermano que ya nos ha estado enseñando sobre los proverbios. Hay un proverbio en el capítulo 28 del libro de los proverbios, Job, Salmos, Proverbios, ¿verdad? En el capítulo 28. Busquen, por favor, en el capítulo 28, ¿verdad? Después de los Salmos, Job, Salmos, Proverbios 28.
Ya, versículo 28. Vamos a leer. Capítulo 28. 28. Dice, Proverbios 28. Lo tengo marcado. Ok. Dice, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Cuando perecen, los justos se multiplican. Es como cuando la gente, por ejemplo, las dictaduras, por ejemplo, en Rusia cuando estaba la Unión Soviética, lo mandaban a Siberia, los poderosos ahí, y allá se moría la gente, y ya está, etc. Pero cuando se liberaron ya no van más allá. Y así de muchas condiciones. O sea, si siguieran la palabra de Dios, pues eso cambiaría. Verso 5, he aquí como asnos monteses en el desierto, salvajes, salen a su obra, madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. O sea, asaltantes de camino. ¿Saben ustedes que hay desiertos que no se pueden caminar porque hay bandas que están organizadas que ni el gobierno se mete? Y en el mar, ahí en las costas de Libia, las costas del África, hay verdaderas bandas, ¿verdad?, de filibusteros y de piratas modernos, actuales, con GPS, con señal satelital y toda la modernidad que ustedes se imaginen. Secuestran barcos que transitan y les roban toda la carga que tienen y tal y cual. No sé si ustedes han estado al tanto, yo el otro día vi un programa muy interesante sobre eso. Verso 6, en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Eso no puede ser, ¿verdad? Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Fíjense que hay un texto que yo quiero que ustedes lo lean conmigo y que me hace mucho sentido aquí de los principios morales, espirituales y humanitarios de Dios. ¿Ya? Humanitarios de Dios. Entonces, si nosotros pudiéramos aplicar la palabra de Dios, ya tendríamos un país, o sea, no un país, una sociedad mucho mejor. Busquen por favor conmigo en Éxodo, capítulo 21, a ver, 21, 22, 22. Éxodo, capítulo 22. Busquen conmigo, son textos bien interesantes. Y anótenlo ahí en lo que estamos comentando ahora, ¿no? O sea, de lo que estamos haciendo, pongan ahí Éxodo, verso 7, 24 de Job, verso 7, pongan al ladito, Éxodo 22, 25. Así me ayudo yo mucho. Entonces eso me está en mi mente, todo lo que he estudiado y todo lo que tengo que decir. Dice, al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. 22, 25, el libro de Job dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puerta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Fíjense usted que la gente hoy día, todos tenemos mucha ropa ya, y yo estoy tratando de regalar un montón de ropa, pero nadie la quiere. Nadie la quiere. Hoy día es tanta la ropa que hay en el mundo que la gente prácticamente no repite vestimenta. Yo saco la película de las presentadoras de la televisión, nunca con el mismo vestido, nunca con el mismo montaje, no se repiten nunca. Y hace como 10 años que están, imagínense ustedes. Tremendo, ¿no? Fíjense ustedes que dice que al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Qué tremendo, qué tremendo. Así que puede ser que, dice que con los desnudos se abrazan a la roca. ¿Saben por qué? Porque como absorbe el calorcito del día del sol, en la noche al abrazar las piedras están tibias, porque empieza a enfriarse y entonces empieza se produce la irradiación. La radiación es cuando llega el sol y la irradiación
cuando la tierra se enfría y entonces empieza a salir el vapor. Por eso las aguas de las piscinas están más calentitas en la noche y en la madrugada que a otra hora, porque la tierra calentó, el sol, la tierra, que se llama radiación, y luego la calentura, o sea, la temperatura que levantó de 10, 15 grados la tierra, la hace subir a la superficie, caliente el agua y la sube en 5, 6, 7 grados. Bueno, esas son otras cosas. Dice, con las lluvias de los montes mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. ¿Se imaginan ustedes que usted para poder pasar el frío tiene que salir a abrazar las peñas en el desierto? Y nosotros hoy día que nos cambiamos prenda como moneda, en la mañana una tenía, en la tarde otra, y si van de trabajo otra, y mañana otra, y nos preparamos a escuchar el tiempo, cómo está, qué ropa me voy a poner, si voy con chaqueta, si voy con suéter, si voy con jersey, si voy de manga larga, manga corta, si va a llover, yo paraguas o guantes, si estoy en invierno, ¿verdad?, etcétera, si va a haber nieve o no. Dios parece ignorar a los malos, pero no es así. Dios hará justicia. Dios hará justicia. Dios hará justicia. Quiero que leamos un texto en Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Es un texto súper, súper, súper importante. Por favor, anoten, 14. Hechos 14. Versículos 16 y 17. ¿Ok? Dios parece ignorar a los malos. No, fíjense, leamos. Hechos 14, versículo 16, 17. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y templos fructíferos, llenando el sustento y de alegría nuestros corazones. Hermanos, en edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, pero si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Así que tendrán que responder ante el tribunal de Cristo todas esas personas. Dice que los malos quitan el pecho a los huérfanos. El tráfico de infantes de Chile, hay varios que van a estar presos. Personas que sufrieron bajo algún régimen político, dictadura o algo, le quitaron los niños, se los daban a una madre soltera, hacían un trámite, se coludía, qué sé yo, había una comedia en la televisión chilena no hace mucho, hasta gente religiosa y trabajadores de la salud y trabajadores sociales, qué sé yo, etcétera, y vendían los hijos. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido. O sea, es una manera metafórica, ¿no? Y a los hambrientos quitan las gavillas. ¿Saben ustedes que existía mi abuelo? Me acuerdo yo que tenía la parcela. Y cuando él sembraba papas, por ejemplo, después que sacaban todas las papas, había una gente que venía donde estaban, sacando las papas. Y habían 20, 30 personas con unos saquitos, y mi abuelo decía, ya, se terminó la cosecha, pueden entrar. Y venían y entraban a la rebusca. Y algunos se llevaban 10, 15 kilitos y de la que iba quedando atrás, la más chica, la fea, la que se olvidó, qué sé yo, etc. Igual que las vides, la rebusca. Igual que la fruta, la rebusca. Igual que la cebolla, la rebusca. Igual que el trigo, la gavilla que se cae. Dios es tan misericordioso, tan justiciero Dios, es tan justo, es tan amoroso. Son lo que se llaman, ¿verdad?, las leyes humanitarias. Y las leyes que hacen falta hoy día. Hoy día no necesitamos más leyes, necesitamos leer la palabra de Dios y vivir los principios morales y espirituales de Dios que van a conducir nuestras vidas.
Dentro de sus paredes exprimen el aceite, ¿ya? Pisan los lagares y mueren de sed. Santiago 5, del 1 al 6 dice, ahora aullar rico, cobrar por las pobrezas que os vendrán, que no pagáis el salario justo, que oprimes al pobre, que se... Fíjense ustedes, ya que ahora con el tema del mundial, 6.000 trabajadores murieron levantando los estadios del fútbol. En China viven en condiciones miserables los que trabajan en fábrica horas y horas y horas y una línea de gente trabajando. Son 1.500 millones, póngale usted que trabajen la mitad, 700 millones de gente, todos sentados detrás de una máquina y qué sé yo, produciendo uno produce una cosa, el otro, y vienen en condiciones miserables, en casitas de 16 metros cuadrados. En la televisión mostraban el otro día cómo los transforman, que los quieren transformar en cocina, boom, mueven 2, 4, 5 muebles, está la cocina. Quieren sala de estar, pum, pum, en la sala de estar. Ya llegó la hora de dormir, pum, lo transforman en 2, 3 dormitorios, y así van. Y en lugares reducidos. Y la gente va de esa manera. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. ¿Acaso no las ciudades son lo más terrible que hay? Porque los hermanos que están aquí, que son de Colombia, no me digan que Bogotá es una ciudad pacífica. No hay ninguna capital en el mundo que sea pacífica. Yo he estado en New York, he estado en París, he estado en Madrid, he estado en Santiago de Chile, violentísimo, te roban, te asaltan, te cogotean, antes que se ponga el sol empieza el problema. Porque salen los murciélagos, salen los hijos de la noche, salen los truanes, ¿verdad? Salen todos los bandidos. Desde la ciudad gimen los moribundos. Pero Dios no atiende su oración. No atiende su oración de quiénes. De los que hacen la voluntad de Dios o no. Bueno, veamos a ver. Dios no atiende su oración. ¿Por qué? Porque la oscuridad oculta las malas acciones, la oscuridad. Los malos salen cuando se pone el sol. Ellos son los que, rebeldes a la luz de Dios, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levantan el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. ¿Se acuerdan del texto de Mateo 24:43? Cuando el Señor habla de la destrucción de Jerusalén, da una advertencia acerca de la venida de Cristo. Y por supuesto que él hace una aplicación más bien metafórica, ¿verdad? En el 44 del 24, Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Los malos andan de noche, mayormente, para ocultar sus caras. Caen la noche y se aparecen las tinieblas y ahí aparecen todos los malos, las cosas feas, qué sé yo, etcétera. Usted no tiene más que ver, qué sé yo, etcétera, a las 10, 11, 12 de la noche por una ciudad de esas grandes y es como que si surgen de la alcantarilla, como que si fueran unos monstruos y es pura gente mala, perversa. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. ¿Sí o no? Lo vemos a cada rato. En las tinieblas minan las casas, las roban, entran de noche, que de día para sí señalaron, no conocen la luz, los malos. Y aquí hay una cuestión re importante. En las tinieblas minan las casas, ¿verdad? Las roban, que el día siguiente las señalaron, las marcan. No es nuevo eso de que las investigaciones, que las policías, que la PDI, que mira que no, que dejan tales o cuales marcan la casa de la Doris, van en el día y deambulan y marcan la casa del Víctor Manuel
y de la Jimena Fernández y del Leonel Pino y las marcan y dice, bueno, la noche va a venir aquí porque, mira, aquí está la casa, aquí está la entrada, aquí está la salida, etc. Los malos, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte, porque los denuncia, porque no quieren venir a la luz para que sus obras de maldad no sean reprendidas. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los tomen. Wow. Verso 18, y con esto termino hasta el 20. Bueno, seguimos. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Es cierto. Así sucede aquí en las montañas. Así también el Seol a los pecadores. Los arrebata y se van sin pena ni gloria. Lo apuñalan. Murió de 45 puñaladas. Le pegaron 3 tiros. Vino otro y lo remató con otros 3 más. Mueren en su ley. Los olvidará el seno materno, el vientre de su madre que lo parió. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. Hermanos queridos, no es que Dios se olvida. Las mismas leyes que ellos están usando, que están violando todos los principios morales y espirituales de Dios, son la consecuencia de la justicia divina sobre ellos, el resultado de la maldad. Y hacen sufrir naciones enteras, países enteros. Mire usted la guerra de Ucrania. Oremos, hay iglesias de hermanos fieles en Ucrania. Oremos por esos hermanitos. De repente una bomba, boom, mata 30, 40, 50 personas. No importa si hay viejitos, si hay personas mayores, hombres, mujeres, niños, no, nada. Como dice la mujer que salió de que la guerra es un monstruo que pisa fuerte. La guerra, ¿no? ¿Recuerdan la canción esa? La muerte es un monstruo que pisa fuerte. La guerra es un monstruo que pisa fuerte. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, escuchen, ninguno está seguro de la vida. Wow. Una vez que se levante, ninguno estará seguro de su vida. Él les da seguridad y confianza, como a los políticos. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, más perecerán, más desaparecen. Y son abatidos como todos los demás. No permanecerán, hermanos. Serán encerrados y cortados como cabeza de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora? A sus amigos. El verso 25 dice, y si no, le pregunta, y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Se llama interrogación, una figura literaria que se llama interrogación, que no necesita una respuesta. Es obvio, después de todo el discurso que dio, le dice a sus amigos. En este caso, la respuesta le contesta estos: Bildad, Sofar y Elifaz. Y si no, ¿quién me desmentirá? Dice este hermano Job ahora, o resumirá a nada mis palabras. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.